El estado de Morelos es un estado que está muy cerca de la Ciudad de México, en donde nosotros empezamos a implementar el sistema en 2008. Nosotros somos el primer estado del centro y uno de los primeros estados a nivel nacional en donde se implementó el sistema, a diferencia de algunos estados de la República como es Chihuahua, y estaba la maestra Patricia, y algunos estados como Nuevo León, que empezaron aproximadamente con 700 millones de pesos para la implementación. Morelos empezó con 17. Y entonces, bueno, pues nosotros teníamos que echar mano de muchos temas, teníamos que cambiar muchas formas, pues porque no teníamos la capacidad económica que tenían algunos estados de la República como Chihuahua, pues de tener jueces especializados, obviamente en control de detención, en debate de juicio oral e incluso en ejecución de sanciones, y se nos dio a nosotros la facultad de hacer las tres funciones, obviamente de una forma diferente, y tuvimos incluso una modalidad diferente que es la radicación de causa. Mucha gente criticó ese modelo, mucha gente estuvo en contra de que los jueces de control tuviéramos radicación de causa, pero fue la mejor forma en la que nosotros aprendimos que no nos teníamos que contaminar de lo demás y por cualquier tema, y donde afectábamos únicamente era en la revisión de medidas cautelares. Son temas que nosotros hemos ido aprendiendo, hemos ido construyendo. Nosotros no teníamos más guía en 2008 más que Chihuahua y Nuevo León. Nadie más nos ayudaba a nosotros, porque realmente voltear al Estado de México nos confundía, lejos de ampliarnos un panorama, y nosotros recurríamos a Chihuahua en todos los aspectos. Hablábamos casi 2 veces al día para preguntar dudas, para saber cómo salíamos de los embates que teníamos de repente de algunos fiscales, de algunos defensores, y pues obviamente desde el Poder Judicial trabajamos y nos esforzamos porque fuéramos hoy un punto de lanza, y hoy estar al 100% implementados, tanto a nivel local como a nivel federal, siendo uno de los pocos estados que se califican dentro de la alta media, como lo ha calificado ya algunos organismos internacionales en la implementación. Y entonces tenemos cosas también que presumir, y tenemos cosas que mostrarle a la República Mexicana, y tenemos cosas que también traer a estos foros tan interesantes, como es, por ejemplo, la unidad de medidas cautelares, conocidas como las UMECAS. No funciona por aquí. Bueno, les comento que la unidad de medidas cautelares, y hoy ya llamada también de salidas alternas para adultos, conocida como la UMECA, es una modalidad que se implementó en el estado de Morelos a partir del 13 de agosto de 2012, y realmente fuimos un modelo incluso en Latinoamérica a seguir, porque se tomó en consideración que tenía que haber un organismo descentralizado del Poder Judicial, de la Defensoría y de la propia Fiscalía, que se encargara precisamente de lo que hablaba el doctor Roberto, de verificar y dar seguimiento a las medidas cautelares, incluyendo los arraigos, con vigilancia determinada por un juez o con una vigilancia alternativa por parte de un juzgador, porque recordemos que esa es una figura que es una medida cautelar. Hoy lo que buscan las medidas cautelares es que la persona comparezca a audiencia, y finalizan ahí sus, obviamente, finalidades. La orden de aprehensión es una medida cautelar, la orden de comparecencia es una medida cautelar, e incluso se ha determinado que la citación, que ese es un paréntesis que yo voy a abrir aquí en el Distrito Federal, que no se está haciendo de una manera correcta y se hace de una manera por demás violatoria del debido proceso, es una medida cautelar. ¿Por qué lo digo? Y nada más abro el paréntesis, posiblemente no es mi tema, pero dicen que por cuestiones de alusión personal lo traigo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene que ser citada para que sea formulada imputación según el Código Nacional de Procedimientos Penales? El artículo 141 y 142 del Código Nacional son muy claros. Dice: cuando el fiscal anuncie que tiene en su carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, podrá mandar citar a la persona. ¿Qué es lo que sucede en el Distrito Federal y cómo se ha estado manejando ya incluso a nivel federal en algunos circuitos donde ya está implementado el sistema? Mandan una citación: comparezca mañana. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Allá investiguen. No.
La cita para la formulación de imputación debe de contener los datos necesarios para que el requerido establezca si comparece o no a esa audiencia de formulación de imputación, porque también tiene que saber que ese día se puede debatir medida cautelar y puede quedar en prisión preventiva. Y entonces, si yo no le hago del conocimiento al imputado que tiene que ir, pues de qué se va a defender y cómo se va a preparar para combatir una solicitud de medidas cautelares. Me decían por aquí algunos compañeros en los que tuvimos algún foro, es que nosotros en la Fiscalía de Delitos Sexuales nada más le decimos el delito y le decimos quién es la víctima y que venga mañana. Le digo, ajá, y si en ese momento usted le varía el hecho por el cual le pretende formular imputación y lo pone como abuso sexual agravado, es prisión preventiva oficiosa y se queda. Pero ¿quiénes son los que no reclaman? Pues los defensores. Los defensores son los que realmente no piden que el fiscal sea preciso y que nos comunique de qué va a ser la formulación de imputación. Con eso, yo como defensor tendría que llegar a audiencia y decirle, fiscal, cíñase a lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que ha pasado en el Estado de Morelos? Nosotros en el Estado tenemos esa formulación de imputación y esa comunicación a través del Poder Judicial, y el Poder Judicial envía esa formulación de imputación con el hecho, con la clasificación jurídica, y obviamente eso se entrega tanto a la defensa como al propio requerido. El requerido sabe si comparece o no comparece, porque si no comparece, lo que sigue es que se gira una orden de aprehensión. ¿Para qué? Para que venga la formulación de imputación. Y él sepa de qué se va a defender y sepa que solo ese hecho al que se tiene que ceñir el fiscal en la formulación de imputación. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Tuvimos un asunto. El hecho era de que un maestro en un aula de clases, un niño de secundaria, estaba dando lata toda la clase. Y entonces el maestro se desespera tanto que jalonea al alumno, y en ese momento el jaloneo se va y se pega contra el pizarrón y se abre toda la parte de la frente. Obviamente se hizo un asunto totalmente mediático y se solicitó cita para formulación de imputación en 5 días. El fiscal lo presentó como suelen de repente con esas presiones y con esas cargas de trabajo, esa solicitud de formulación de imputación en 5 renglones. Lesiones nada más. Citamos al profesor, llega a la audiencia el profesor con la esperanza de decir, bueno, pues es un hecho de 5 renglones, es una clasificación de lesiones. Y entonces en la audiencia el fiscal dice, no, es que sabe que ya lo meditamos mejor. Es lesiones calificadas, abuso de autoridad y tentativa de homicidio. Y entonces el profesor se queda así como que, bueno, no veníamos nada más por una parte. Es ahí donde el juez sí es proactivo sin ser fiscalista y sin ser defensista. Y entonces el trabajo de nosotros como jueces es decirle, a ver, señor fiscal, usted mandó traer al profesor por este hecho que usted lo basó en 5 renglones y una clasificación. ¿Lo quiere variar? Retire su solicitud, váyase a su sede y vuelva a formular. Y vuelva a solicitar la cita y volvemos a citarlo con el nuevo hecho y él decide si viene o no viene. Pero yo no puedo ser comparsa de ese fiscal que me utiliza a mí como juzgador para mandar traer a una persona y ya en audiencia variar esa formulación. ¿Por qué? Porque viola ese principio de lealtad y de objetividad con el que se tiene que conducir el fiscal en todo momento. Yo como juez no soy buzón de recepción. Yo no nada más recibo peticiones y las estoy canalizando, no. Si bien es cierto el juez ni produce ni reproduce prueba en este sistema, también es un ente que recibe esa información, la clasifica y tiene esa oportunidad de aplicar esa legalidad y hacer que se respete el debido proceso. Entonces nosotros empezamos a trabajar el sistema en 2008 y veíamos que imponíamos una medida cautelar y no encontrábamos resultados. Y nadie nos informaba, no a nosotros, porque siempre lo hemos dicho, no es al juez
al que le tienes que informar sobre el seguimiento de las medidas cautelares. Es al fiscal e incluso a la defensa. Oye, tu cliente no está cumpliendo. Puedo pedir una revisión de medidas cautelares. Ten cuidado porque no ha depositado una garantía. Ten cuidado porque el arraigo lo fijamos con vigilancia intermitente de 7 a 7 de la mañana y no llega. Entonces es al fiscal al que le tienen que entregar esa información. Y entonces nosotros tuvimos, ¿sí?, realmente puedo decirlo como tal, esa gran visión de generar una unidad de medidas cautelares, en donde esa unidad de medidas cautelares tenía la intención y tiene hoy en día la intención de vigilar y darle seguimiento a estas medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, porque al final la prisión preventiva la sigue otra persona, que ese es otro tema también, ¿no? ¿Por qué seguimos judicializando las carpetas de investigación en el estado de Morelos? Voy a hablar por mi estado, no hablo por los demás, que no creo que estén muy distantes a lo que pasamos. Aquí detienen a una persona por una orden de aprehensión y primero va al cerezo, lo fichan, lo suben a plataforma, llega a la audiencia de control de detención y le dicen, ¿qué cree? Es ilegal su detención, váyase. Oiga, mi registro, ahí lo bajamos algún día. 7, 8 meses para que le quiten un registro. Pero lo peor del asunto es que de repente los jueces dicen, no, es que ¿sabes qué? Estoy en el Instituto de Investigaciones, es la 1, no hombre, ponla para mañana la audiencia de formulación. Nos vemos mañana a las 9. Entonces ya se quedó la persona ahí en el cerezo durante toda la noche sin audiencia de control de detención, o sin la audiencia inicial, o sin esa formulación de imputación. Porque se nos hizo más fácil. Porque fuimos deformando el sistema. El sistema no es malo, tampoco el inquisitivo era malo. Los malos somos los operadores. Los que lo deformamos somos nosotros. Los que queremos hacerlo a como se me pega la gana, perdón de la expresión, somos nosotros. Tan es así que ahí está la miscelánea. Oye, regresarle la facultad al fiscal de que desahogue medios de prueba, Dios mío, por favor, diría un personaje ilustre, ¿a dónde vamos a parar? ¿De verdad? Entonces, esta unidad de medidas cautelares, en 2014 se hizo una evaluación a nivel Latinoamérica y se dijo que era un modelo a seguir. ¿Que era un modelo a seguir? ¿Por qué? Porque aparte de tener esa bondad del seguimiento de las medidas cautelares, trajo un tema a la mesa que eran los servicios de antelación a juicio. ¿Lo copiamos de Estados Unidos? Sí, efectivamente, lo copiamos de Estados Unidos. ¿Qué eran los servicios de antelación a juicio? Era una evaluación para tomar en consideración el riesgo inminente de peligro de obstaculización de una investigación o de comparecencia a una audiencia. Y estos servicios de antelación a juicio eran entregados no al juez, repito, ni produzco ni reproduzco pruebas, eran entregados al fiscal y a la defensa para que fueran invocados en el debate de medidas cautelares y el juez tuviera una opinión técnica. Y entonces, si ese informe de servicios de antelación a juicio le beneficiaba al fiscal porque decía sí hay riesgo inminente de evasión, lo invocaba. ¿Cómo lo pelea la defensa? Pues obviamente diciendo que es una evaluación que no está 100% comprobada, que se hizo mediante vía telefónica, que no se practicaron las visitas, que el señor tenía 2, 3 domicilios más y que por eso pues él dijo que vivía aquí. Entonces esos servicios de antelación a juicio nos fueron ayudando y nos están ayudando, pero nos están rebasando. ¿Por qué? Pues porque ahorita verán ustedes cuántas personas operan en las UMECAS. Porque ahora tenemos UMECAS para adulto y tenemos UMECAS para adolescentes. Y nos rebasan. ¿Por qué? Porque en UMECAS se activa un código en cuanto detienen a una persona. Si se sabe que esa persona puede ser susceptible a una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se activa el mecanismo. Y en ese momento ingresan las UMECAS. Y en ese momento toman datos preliminares. Ya hubo defensores que dijeron, no, a ver, momento. Esos datos que les están extrayendo no son legales, porque yo no estuve presente. Y volvemos al punto de entender que su presencia, señores defensores, no le da legalidad a las actuaciones de la Fiscalía. Entendámoslo ya. Ni el fiscal tiene fe pública, ni ustedes
como defensas tienen ese gran poder de decir que solo porque están ustedes es válida la diligencia. ¿El Código Nacional los volvió a traer a la jugada? Sí, efectivamente, en algunas pruebas tasadas, con lo que nosotros ya habíamos dejado atrás en el Código del Estado de Morelos y con el de Chihuahua también, donde decían, bueno, reconocimiento por fotografía, mientras no se vulnere un derecho fundamental, es válida, es un acto de investigación. Entonces, tenemos que ir cambiando esa forma de analizar los presupuestos de investigación de la Fiscalía. Y esa defensa tiene que preocuparse más por ser también un investigador de su teoría del caso. La verdad es que cómo me retumban a mí los oídos cuando en una audiencia me dicen, su señoría, en la audiencia intermedia, la estrategia de litigación de la defensa es defensa pasiva. Pues me darían ganas de decirle, pues retírese, porque entonces usted 4 meses no hizo absolutamente nada. La defensa pasiva es un recurso, no es una teoría del caso, no es obviamente una investigación, es el que yo pueda acceder a ese recurso en virtud de lo que yo estoy viendo como desahogo en la audiencia de debate. Pero no llegar y sentarme y decir, aquí estoy, me protege el aro protector de la presunción de inocencia. A ver, destruya. No, porque en realidad, pues si es un buen fiscal, pues lo destruye con las 2 primeras pruebas que desahoga. Hablando de esa objetividad que hace un momento escuchaba en una conferencia anterior. Estas unidades de medidas cautelares cuentan con operadores certificados por USAID, por gente que ha estado muy involucrada en el tema de la capacitación, y obviamente desde el inicio en 2012 de las UMECAS, nosotros tenemos un 83% de eficiencia en estas medidas cautelares. Chihuahua yo creo que tendrá un 96-95% porque también sus unidades son muy buenas y realmente informan prácticamente al siguiente día que una persona está incumpliendo con una medida cautelar al fiscal e inmediatamente están solicitando revisión de medidas cautelares. Son muy buenas. ¿Qué hacen las UMECAS? Bueno, estas UMECAS tienen un punto muy interesante. Tienen un parámetro y tienen un límite. Respetar los principios que rigen este sistema acusatorio adversarial. Entre ellos, obviamente, estamos hablando de esos principios de legalidad, de esos principios de inmediación y todos esos principios que tienen que ver con la imparcialidad. Ellos no son los que dicen o estigmatizan a una persona para decidir si es realmente un delincuente o no. Ellos evalúan el riesgo sobre la persona en relación a si se someterá o no a una medida cautelar. ¿Cómo está el organigrama de las UMECAS? Bueno, pues dependen de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Morelos, de la Coordinación General de Reinserción Social, y esta a su vez tienen coordinaciones de evaluaciones, de supervisión, y se dividieron en ese tema. ¿Dónde tenemos el mayor problema? Pues bueno, que nosotros al final somos un estado muy pequeño, pero solo tenemos 26 operadores para todo el estado de Morelos. Entonces realmente son muy pocos para todo lo que nosotros tenemos. Este sistema en 2011 y en 2012, como les comentaba yo hace un momento, establecieron los servicios de antelación a juicio. Estos servicios de antelación a juicio ayudaron obviamente en América Latina a partir de 2006 a evaluar estas circunstancias de riesgo y principalmente lo tuvieron en Estados Unidos. Dentro de este sistema y dentro de toda esta parte se divide en 2 grandes grupos el trabajo de las UMECAS: la evaluación y la supervisión. Se activa de manera inmediata cuando detienen a una persona el sistema de evaluación. Hasta dónde hay riesgo de que esta persona se evada de la acción de la justicia, y ya impuesta la medida cautelar, obviamente nos ayudamos y utilizamos a otras personas para que puedan supervisar la implementación o la medida cautelar. Si hablamos de una medida cautelar de arraigo domiciliario con vigilancia permanente, obviamente acudimos a veces a las policías municipales
o a las policías estatales para que vigilen el cumplimiento de manera aleatoria. De manera particular me preguntan a mí como juzgador y yo digo, funciona. La verdad funciona. No todo tiene que ser cárcel y no todo tendría que ser cárcel en este nuevo sistema. Hay que poner en evaluación al sistema y hay que evaluar también la eficiencia de las medidas cautelares. Así como nosotros a nivel jurisdiccional decimos que se pongan a trabajar los señores federales en interpretaciones y que se pongan también obviamente en el tema que nosotros tenemos de inmediación, para que vean y construyamos juntos nuevos criterios que nos van a servir para ampliar el sentido de la norma. Estas medidas cautelares tienen una eficiencia muy alta porque el trabajo realmente se centra en Cuernavaca. La mayoría de los delitos que se cometen en la zona metropolitana tienen que ver con una medida cautelar que está impuesta en Morelos. Ejemplo, si en el estado, en una audiencia de imposición de medidas cautelares, el juez determina imponer como una garantía económica el pago de 20,000 pesos dividido en 3 exhibiciones, las UMECAS vigilan que sea exhibido en los tiempos y en los momentos en los que fue determinada la exhibición de esa garantía económica. Volvemos entonces nada más a hacer la aclaración. Repito, la medida cautelar no condiciona la salida de la prisión de la persona. Solo lo que lo vincula a quedarse detenido es la prisión preventiva. Las demás medidas son a cumplimiento y la persona inmediatamente accede a esa libertad. Este procedimiento del área de supervisión, ¿cómo inicia? Pues bueno, nosotros tenemos obviamente el fundamento del artículo 155 del Código Nacional, cuando habla precisamente de una medida cautelar. Y en ese momento se activa el protocolo, tenemos supervisores en el área de los tribunales, tenemos supervisores en las áreas de la Fiscalía, y en ese momento se activa ese tiempo y es cuando intervienen las unidades de medidas cautelares y los supervisores para dar a conocer ese trabajo. Se lleva a cabo una entrevista de encuadre, le llaman las UMECAS, en donde recaban datos socioambientales del imputado, horarios de trabajo, actividades de esparcimiento, en donde tiene su residencia principal, cuál es su asiento, etcétera, etcétera. Se canaliza o se orienta a estas unidades para que tengan que ver ya con la supervisión. En el estado de Morelos, antes de que tú seas citado para que se te formule imputación, tienes que comparecer a las UMECAS para que se te haga una entrevista de supervisión y para saber cuál es el riesgo que puede incurrir una persona para que sea impuesta una medida cautelar. Y entonces en ese momento se tiene ya el área de supervisión donde se le da seguimiento, donde obviamente el imputado, si le fue impuesta también una medida cautelar, pues dónde la va a cumplir. Pero también las UMECAS vigilan el cumplimiento de condiciones en la suspensión condicional a proceso. Las UMECAS vigilan, por ejemplo, si el juez dijo, bueno, vas a hacer un trabajo en los centros de integración juvenil en donde vas a ir a dar pláticas de alcoholismo, pues que esa persona vaya a dar las pláticas de alcoholismo. O que esa persona diga, oye, ¿sabes qué? Tú eres escultor, vas a ir a dar... El juez puede imponerle como medida cautelar o como una condición que esa persona vaya a proporcionar clases a los jóvenes en relación al tema que él es experto, y las UMECAS lo vigilan. Es así entonces como nosotros cubrimos el 100% de las evaluaciones. Tenemos 4 operadores en Cuernavaca, 2 en Jojutla, 2 en Cuautla, de supervisión únicamente. Y bueno, pues esta es la cuestión gráfica, el testimonio que nosotros tenemos en donde han funcionado. Independientemente de todo nosotros en Morelos ya también tenemos una innovación que son los tribunales de adicciones, de tratamiento de las adicciones, que dentro de las suspensiones condicionales a proceso, si es un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pero que sea dependiente, esta persona en lugar de someterse a una medida cautelar es sometida al tratamiento de drogas
y al Tribunal de Tratamiento de las Adicciones, en donde tiene un tratamiento psicológico, tiene un tratamiento ocupacional y tiene un seguimiento por parte de las OMECAS. Entonces, pues bueno, esos son los resultados que nosotros tenemos. De verdad les agradezco yo mucho, los invito a que conozcan, y siempre lo he dicho, para poder hablar del sistema hay que conocerlo, hay que operarlo, y están muy cerquita del Estado de Morelos. Vayan, critíquenos, hablen de nosotros, pero visítenos para que vean a lo que se van a enfrentar en su momento. Y de verdad muchísimas gracias a la doctora Patricia por haberme invitado.